Yo vivo en la orilla de un pequeño pueblo rodeado de altos pinos. Cada mañana salía a explorar los senderos escondidos donde la luz del sol apenas penetra. Mi abuelo, con su voz suave y llena de sabiduría, me contaba historias antiguas sobre el bosque y las cosas terribles que habían pasado. Él me decía que hace varios años vivía una mujer soltera con 2 hijos. La familia era conocida por vivir cerca del río. Un día, la mamá decidió llevar a sus 2 hijos al río para pasar una tarde tranquila y agradable. Los niños jugando y corriendo cerca del agua, el río que había crecido debido a la lluvia. El río tenía una corriente más fuerte de lo habitual. Uno de los niños corrió a la orilla, resbalando con una piedra pequeña. La madre vio a lo lejos cómo la corriente arrastraba a su hijo y sin pensarlo se lanzó tras él, pero el agua que corría demasiado fuerte los arrastró, llevándolos lejos de la orilla. A pesar de los esfuerzos, la corriente era demasiado fuerte y desaparecieron bajo el agua. Mi abuelo me decía que tuviera cuidado al pasar por el río, que no me acercara tanto. Yo pasaba muy seguido. Me encantaba pasar por las tardes a escuchar el agua correr, pero cuando me contó esa historia no podía dejar de pensar en lo que les había pasado a esos niños y a su madre. Una noche estaba en mi habitación luchando para conciliar el sueño. Esa noche se sentía un poco extraña, como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorar esa sensación, pero por curiosidad me levanté y me acerqué lentamente hacia la ventana. El viento estaba muy fuerte. Me asomé y miré alrededor. El bosque se sentía muy tranquilo. De pronto, mi cuerpo se quedó petrificado al ver cómo una mujer salía detrás de uno de los pinos. Me miró fijamente con sus ojos agrandados que reflejaban tristeza. Ella no hacía nada, pero yo no me podía mover. Quería gritarle a mi abuelo que se encontraba en la planta baja de mi casa, pero no pude. De pronto sentí como si ella entrara en mi cabeza. ¿Eres tú? No podía creer lo que estaba pasando. Seguí mirándola fijamente. Empezó a caminar y desapareció entre los pinos. Corrí hacia mi cama, me tapé todo el cuerpo con mi cobertor. Cerré los ojos con fuerza y me acurruqué hasta quedarme dormido. Ya al día siguiente tomé la decisión de adentrarme de nuevo al bosque. Por la noche me dirigí al río. Una parte de mí sentía curiosidad. Quería comprobar si lo que había pasado esa noche anterior era real. ¿Volvería a manifestarse ese espíritu de esa mujer? O tal vez solo era mi imaginación. Al principio, cuando llegué, no pasaba nada. Estaba sentado en una roca cerca del río, con una linterna y un poco de comida. Ya había pasado más de media hora y no pasaba nada. Estaba cansado, así que decidí que era hora de regresar a casa. Agarré mis cosas, una linterna y lo que sobraba de la comida, y me di media vuelta, cuando de repente escuché una voz de una mujer que susurró: ¿Eres tu hijo? Cerré mis ojos. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Sabía que esto era real. Me volví a dar media vuelta. Era otra vez la mujer. Se encontraba en medio del río como si estuviera caminando sobre el agua. Se acercó suavemente hacia mí y el miedo que se había apoderado de mi cuerpo se desvaneció. La mujer me miró fijamente y dijo: Hijo, perdón por no despedirme. Cuando dijo esas palabras, sentí seguridad. Podía sentir que todo estaba bien. Extendió sus manos para tocarme el rostro y dijo: Este es un regalo. Yo supe en mi interior que era mi madre. Yo nunca la pude conocer y mi abuelo nunca habló conmigo de ella. No supe si había fallecido o me había abandonado con mi abuelo, pero ahora sé que está en un lugar mejor. No sé a qué se refiera con las palabras que me dijo esa noche. Llevo días pensando en eso.